Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién está hablando allí? David. Callar, estar en silencio, guardar, disimular. Por eso decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David dice que la mano del Señor se agravó sobre él y que su alegría y su gozo se convirtieron en tristeza, ¿sí? En queja, en llanto, a causa de que sus huesos se habían secado mientras había callado. Es decir, que no solo la tristeza le había sobrevenido, sino que también estaba enfermo. ¿Cuántos sabían que David pasó tantas aflicciones? ¿Sí sabían? Pero me gusta porque una vez le pusieron a David a escoger, que escogiera quién quería que le viniera, o hambre, caer en las manos de Dios, o caer en las manos de los enemigos, de los hombres. Y David, de las tres que le pusieron a escoger, dijo: es mejor caer en las manos de Dios que la de los hombres, porque Dios tiene misericordia. Amén. Y David escogió la mejor parte. Si sabía, cuando a alguien le falla a Dios, yo diría: mejor escoge esa mejor parte. Señor, mejor caigo en tus manos, pero no la de los hombres, porque el hombre muchas veces no tiene misericordia. ¿Sí o no? Entonces le habían puesto: escoja hambre, tantos años de hambre, sus enemigos que lo turben, lo presionen, o caer en las manos de Dios. ¿Cuál de las tres quiere, David? Y él dijo: mejor caer en las manos de Dios, porque grandes son sus misericordias. Él sabrá cómo me disciplina, él sabrá qué va a hacer. Pero si caigo en las manos del hombre, el hombre muchas veces es duro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Destruye, hiere, daña. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar con el perdón hoy día? Que tenemos que seguir los pasos del Señor. Jesús amaba y perdonaba, ¿sí o no? Y eso es lo que Él quiere darnos a entender, de no ser como nos enseñaron. Entonces David se sentía triste, él estaba enfermo, espiritualmente David estaba enfermo por dentro, porque mientras que uno calla, el pecado lo va a acabar. ¿Cuántos saben que el pecado es un cáncer? Es como el cáncer. ¿Cuántos saben que es metástasis? Que invade todo el cuerpo. Metástasis, inclusive ya les sacaron una novela, Metástasis. La gente contenta y el cristiano: ¡ay, voy a ver metástasis! ¿Aló? Ya les sacaron novela al cáncer, Metástasis. Y el tipo que está haciendo ese papel, si supiera qué le están diciendo con ese nombre, yo no sé si sabrá. Pero el metástasis es un cáncer que ya invade todos los órganos. Si alguien tenía cáncer en el hígado, le pasa a los riñones, le pasa a la vesícula, le pasa a todos los órganos, a la cabeza, todo el cuerpo, y ya se llama metástasis. Un cáncer invadiendo todo el cuerpo, un cáncer ya que prácticamente, digamos, que no tiene cura en las manos del hombre. Es verdad. Una señora, donde estaba mi mamá primero en el barrio de Lili, le hicieron radioterapia y ella tenía un cáncer acá, en esta parte de acá del estómago. Le hicieron radioterapia, quimio, desapareció y ella estaba muy alegre. Pasaron 2 meses, la llevaron de urgencia, cuando otros exámenes y ya el cáncer estaba acá, y después le hicieron acá y el cáncer estaba acá, y empezó el cáncer a caminar, porque el cáncer camina. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene patas. Usted me dirá: pero él no tiene patas, pero él anda. ¿Aló? Ojo con ello. El cáncer está, sí, el cáncer está de moda. Que Dios nos guarde, porque según los estudios, todos los seres humanos tenemos cáncer, pero a algunos se les va a desarrollar por las células muertas.
los que fuman, los que toman trago, están matando las células. Y Dios dejó millones de células en tu cuerpo. Pero miren cómo es tan tremendo y que tantos millones, pero también hay miles y miles que se mueren y forman un cáncer en el cuerpo. Y el hecho es eso, hermanos, que el cáncer y el pecado son iguales. Cuando el pecado va creciendo, él va creciendo, se puede volver un metástasis espiritual. Si un solo pecado está allí por dentro de la persona, viene un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ya se le vuelve un metástasis. Y empieza la persona a sentirse como David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero si alguien le falla a Dios y está cometiendo un error, confiéselo ante Dios, que Dios le va a perdonar. ¿Cuánto dicen amén? Él va a perdonar cualquier rebelión nuestra, cualquier pecado. Él la va a perdonar. Confesarla, nos apartamos y Él va a tener misericordia. Amén. Quizá usted le va a ocultar cosas a uno. Y es verdad, a Dios le interesa más su vida que a uno, pero delante de Dios confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonarnos y limpiarnos de qué? De toda maldad. Y si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo. Entonces, hermano, la Biblia está llena de versículos que nos están dando la salida del pecado. Que confesemos, nos apartemos y Dios nos va a perdonar. Sí, David le falló al Señor de muchas maneras, pero cuando vemos la historia de su vida en la Biblia, somos impactados por la forma tan profunda en que este hombre se comunicaba con Dios. Sin embargo, en el Salmo 32 encontramos un momento en el que él se había callado, es decir, no había confesado o declarado su pecado. ¿Cómo cree que alguien se sienta por dentro cuando no confiesa su pecado delante de Dios? ¿Cómo cree que alguien se siente? Que algo lo está matando por dentro, ¿sí o no? Se siente como que ahogado, se siente como que no se va a sentir en paz, ¿sí o no? Porque la Biblia dice un proverbio: cuando el hombre está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz aún lo hace estar en paz con sus enemigos. O sea que cuando uno está en paz con Dios, Dios hace de que uno esté en paz con sus enemigos. Pero yo debo ponerme primero a paz con Dios, y Dios me va a hacer que estén a paz todos los demás conmigo. Amén. Paz con Dios y va a haber paz con los hombres. ¿Sí? Pero David no tenía paz. David estaba enfermo espiritualmente, estaba mal. Por eso él decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tremendo, ¿no? ¿Sabe que callar lo que hemos hecho no es la solución? Porque Dios lo conoce todo. Amén. Dios lo conoce todo. Hay que confesar, desahogarnos, sacar ese taco de adentro, lo que nos perturba. A veces hay gente marcada desde temprana edad, vienen del mundo marcados, heridos, y llegan al cristianismo y siguen callados ante Dios y no han renunciado, no han confesado, y por eso la herida va a estar allí un buen tiempo. ¿Sí sabe usted? La herida va a estar allí, y el único que puede sanar es Dios, pero hay que confesarlo, si no, no va a pasar nada. Ahora, ¿cuántas veces hemos querido actuar de esta misma manera, creyendo que podemos esconder el pecado, y peor aún escondernos de Dios? La Biblia dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y es que podemos lograrlo por un tiempo que puede ser corto, quizás un poco largo. Dependerá del trato de Dios con cada vida. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Pero te confesé, dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, pero te confesé sin reservas, es decir, sin ocultar absolutamente nada, tal como lo había cometido. Las consecuencias vinieron, esas son inevitables, pero el Señor le perdonó. Notemos que no le reprochó, no lo señaló, no lo condenó. Casi que pudo oír al Señor Jesucristo decir: bien, hijo mío, eso era todo, yo te perdono, vete y no peques más. Como si estuviera escuchando esa voz, diríamos, ¿no? Y la libertad, vea lo que viene cuando ya le pide perdón a Dios.
viene la libertad, el libre, la salud, el gozo, la paz, que sobrepasa todo entendimiento, vuelve al corazón del que ha confesado y que también se ha arrepentido de todo corazón. Eso es lo que va a venir, la paz, el gozo, va a ser libre cuando confiesa todos sus errores. Ahora Isaías 43, Isaías capítulo 43. Dice la palabra de Dios, Isaías 43, versículos 25 y 26. ¿Cuánto llegaron? Dice así Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarme. Tremendo, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios? Que Él es el que borra nuestras rebeliones. Amén. Él dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tremendo este versículo. Pero Él está pidiendo, hazme recordar. No es que a Dios se lo olvide, porque Él todo lo sabe. Hay cosas que escondemos y Él ya puede saber, desde hace años atrás están bien guardadas. Pero Él está diciendo, hazme recordar. Es como decir, ¿cómo lo vas a acordar? Vuelvo a hablar lo que hizo para perdonarle. Entremos en juicio, dice Dios. Hermano, ¿usted qué prefiere, entrar en juicio con el hombre o con Dios? Yo diría que con Dios. Yo prefiero venir al cuarto y postrarme, Señor, te fallé. Me dijeron que tomando una cervecita no es pecado, me la tomé. Me dijeron los testigos de luz que no era pecado, porque eso es lo que Dios anda diciendo a la gente. Y el que no esté firme en la palabra, si es que verdad no es pecado, tomando una cervecita. Y digo, ¿eso dónde está la Biblia? Muestra. No sé qué será de ahí para adelante. El hecho de que Él es el que borra todas nuestras rebeliones. Por amor de Él, dice, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando perdona a alguien, ¿qué es lo que Dios hace? Borrarlos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no se va a acordar más. Amén. Porque dice la Biblia que nos echa a lo profundo del mar. ¿Para qué nos echará allá? Para no traer más memoria. Pero hay cristianos que son museos. Hay cristianos que usan la careta, se ponen el tanque de oxígeno y se van aquí al mar. Señor, yo me acuerdo cuando fumaba hace 50 años y Dios ya la había perdonado. Se bajó allá, Señor, yo me acuerdo que yo era iracundo, yo era un Moisés, peleón, con todo el mundo discutía. Hace 30 años y Dios ya le perdonó. Y él vuelve y se acusa, Señor, yo me acuerdo que tomaba mucha cerveza, iba a la discoteca a bailar, a tirar paso, a bailar con la punta del pie. Yo me acuerdo nomás hace 5 años y Dios ya le perdonó. Y él dice que te pone todo el traje para meterse al profeta. Y allá no llega nadie, pero él sí llega. Tremendo, ¿no? Que Dios dice que los echa a lo profundo del mar porque Él sabe que ningún hombre ha podido llegar a lo profundo del mar. Ni va a llegar. Allá nadie puede llegar. ¿Y cómo era que Dios pone ese ejemplo? Dice, allá los estoy echando, pero hay cristianos que sí llegan cuando ningún hombre puede llegar. Hay cristianos que llegan allá y lo sacan. El pecadito. Señor, yo me siento mal, yo pequé hace 50 años. Pregunta, ¿cómo así que pecó hace 50 años y ya no está haciendo lo mismo y se siente culpable? Si no está haciendo lo mismo, te dice, usted no está en pecado en esa área. ¿Me hago entender? Si fumó hace 20 años y llegó al cristianismo ayer y no está fumando más, ya, y le pidió perdón a Dios, ¿por qué se va a acusar de decir, Señor, me acuerdo? Está diciendo la Biblia que Dios borra y no se acuerda. O sea, no lo olvidadizo, sino que Dios es bueno, Dios no es como nosotros, que nosotros perdonamos, pero no que. Ay, Dios va a empezar a hablar. Es bonito hablar del perdón porque trae sanidad, liberación. Y si no, seguimos estancados y maldición. El perdón es muy importante. Esto casi no se habla, pero esto es lo más importante que puede haber. Perdono, pero me olvido. Y Dios te dice, perdono. ¿Qué más hace Dios? Borro. Y no me acuerdo. Pero hay cristianos que, ay, yo sí
sí, pues sí. Me acuerdo que hace 20 años me gustaba la pachanga. Me acuerdo que iba a Juanchito, el Señor. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto hace que le perdoné ese pecado? Y viene y me lo trae a memoria cuando yo no me estoy acordando y Él me lo está acordando. ¿Aló? A veces nosotros le acordamos a Dios errores que ya Dios nos perdonó y lo borró. No traiga a esa memoria las cosas pasadas, dice la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Ni tampoco le recuerde sus pecados a las demás personas. Esa es otra cosa. En la casa, los que viven juntos, sea cualquier rama de familia, esposos, hijos, bueno, lo que sea. ¿Te acordás? Hace 10 años necesitaba un favor tuyo y no me lo hiciste. Y supuestamente ya lo había perdonado. ¿Te acordás que hace 3 años me pisaste el callo y todavía sientes el dolor acá adentro? Y supuestamente ese día dijo, te perdono de todo corazón. No lo hice de la posta, pero te pido perdón por haberte pisado. Y empiezan ahí a restregarse los pecados, sacarse en cara los pecados, restregárselos cuando Dios no nos restriega pecados a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios a usted y a mí no nos está restregando. ¿Te acordaste al fulano cuando tomabas? Mire, mi testimonio el más triste ha sido que yo era alcohólico. Y hace como 12 años murió el alcohol en mi vida. Y eso fue a temprana edad empezar a consumir licor de toda clase de bebidas mexicanas, europeas, en Venezuela, acá en Colombia. Y eso es una debilidad muy fuerte. Y yo lo único que pude hacer es pedirle a Dios porque nadie me podía ayudar. Y Dios lo hizo. Y es como yo estar en estos tiempos, Señor, yo me acuerdo que esto. No, si yo no lo estoy haciendo y ya Dios me perdonó. Y nadie tiene por qué restregarme a mí lo que Dios ya me perdonó. ¿Cuánto dicen amén? Porque inclusive los mismos familiares, ¿saben qué le decían a uno cuando llegaba una época de diciembre? Y bueno, vos no tomabas trago antes y ahorita ¿de qué te la vas a dar? Y yo le decía, muy bien, tomaba, pero ya no tomo. Y ese viejo hombre ya no existe. El que está aquí ya no toma. ¿Aló? Y con eso el diablo volteaba su cola y se iba. Porque no nos podemos dejar acusar. Si Dios no nos restriega los pecados, ¿por qué no los van a restregar otros? Por eso esa restregada del pecado en la casa está de moda, y aún es cristiano. Sí, ¿o no te acordás hace 3 años? Hermano, es que ni hace una semana, ya deje eso atrás. Si ya perdonó, ni de hace una semana. ¿Te acordás que hace 8 días necesitabas 50,000 pesos, los tenías y no los quisiste prestar? Y sucede que el otro le pidió perdón y ya te pedí perdón. Pero hace 8 días sucedió, está fresquito en el pecado. Y Dios, vean, esto es que nos mandó de jueces. ¿Por qué están restregando de los errores unos al otro? ¿Te acordás que hace un año le picaste el ojo a alguien? Y sucede que el otro ya se arrepintió y dijo, te pedí perdón. De ahí no pasé, eso fue todo, te pedí perdón. Y sigue recordándole los errores, sigue recordándolo. ¿Sí sabía usted que eso está de moda? El recordar los errores de los demás, el recordar, el traer a memoria. Cuando Dios, está bonito ese versículo, mire lo que dice. El 25, habla Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No acordarnos ni recordarle los pecados a nadie. Dígale que está a su lado, no le recuerde pecados a nadie. Usted no es Dios. Dígale así. Dígale, no le recuerde pecados a nadie. Usted no es Dios. Porque ni Dios nos recuerda. ¿Cuánto dicen amén? Ahí estamos recibiendo sanidad del alma. ¿Sí sabe usted? Con la palabra estamos siendo sanos y libres de no estar restregando los pecados a nadie, de estar diciendo, si ves que vos no te mereces. ¿Quiénes iban a apedrear a la mujer que actuó allá en adulterio? Muchos hombres, son los fariseos, mucha gente la iban a apedrear. Y Jesús le dijo, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién está digno de pecado aquí? ¿Quién está libre de la culpa del pecado? Ninguno. Ninguno ha pecado. Bueno, entonces, pues quien esté libre, pues tire la primera piedra. Si alguien está libre de pecado, pues tírala. Si alguien aquí no ha pecado, tírele la piedra. Y ninguno fue capaz de tirar la piedra, porque todos eran pecadores, todos cometen errores. ¿Sí o no? Entonces, ahí está el detalle.
Dios es amplio en perdonar. Él limpia, perdona nuestras vidas. El verdadero perdón de Dios se fundamenta en que Él se olvida por completo nuestros pecados. Cuando Él perdona, Él se olvida. Él deja eso ya a un lado. Ahora, también debemos hablar, confesar nuestros pecados para que ese perdón surja. Si nosotros confesamos, hablamos con Dios, le decimos qué nos está pasando, Dios nos va a perdonar. ¿Sí sabe usted? Que Dios nos va a perdonar si le decimos qué nos está pasando. Decirle a Dios, hablar con Dios y Él nos va a perdonar. Amén. Él nos va a perdonar. Miqueas, vamos al libro de Miqueas. Miqueas, un poco complicado en llegar, pero busque Miqueas. Miqueas, libro que casi no se lee. Miqueas, ¿cuánto llegaron? Miqueas está entre uno de los últimos libros del Antiguo. Miqueas está cerca por los libros de Jonás. Después de Jonás y antes de Nahum. Miqueas está entre los últimos libros del Antiguo Testamento. Lleguemos todos. Miqueas, versículo 18, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19 dice así: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en mi misericordia. ¿Quién se deleita en misericordia? Dios. ¿Sí ven? El perdón de Dios significa que no olvide los pecados que hemos cometido. Nunca va a estar echándonos en cara nuestros pecados una vez los hemos confesado. ¿Por qué? Porque allá está bien. Porque Él tiene, ¿qué tiene Dios? Misericordia. La misericordia de Dios siempre ha existido. Desde el Antiguo Testamento, este Testamento Nuevo, y seguirá existiendo la misericordia de Dios. Siempre ha existido. Vamos a la parábola de los dos deudores. Esta también nos va a ayudar mucho. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. La parábola de los dos deudores. Mateo 18. Versículo desde el 23 en adelante. Dice así. Mateo 18 y versículo 23 en adelante. ¿No llegaron? Los dos deudores se llaman. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire lo que le dijo el Señor en el 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo el Señor movido a misericordia con ese hombre que le debía 10,000 talentos? Le soltó, le perdonó la deuda. ¿Sí o no? Y la deuda era muy grande que él tenía con el Señor. ¿Cuántos saben que nosotros teníamos una deuda muy grande con Dios? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios? Muchos, ¿sí o no? Yo le diría a usted, ahorita que estemos orando,
Tenemos que ser cada día sanos y libres del pecado de adentro que nos puede matar. Porque el pecado mata de adentro hacia afuera. El pecado es como una gangrena. Come de adentro hacia afuera. Él va creciendo hasta que come toda la persona y le enferma, la mata. ¿Sí? Entonces, fíjense de que la deuda que Dios nos perdonó a nosotros es mucho. Él vino a arreglar cuentas con dos siervos. Primero arregla con alguien que debía mucho, ¿sí? Y debía pagar. Y si no, se le llevaban la familia de él como esclavos para que pagaran la deuda. Y se postra ante el Señor, pide que le ayude, que le tenga paciencia. Y dice que el Señor le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál deuda? La que debía. ¿Y cuál deuda debíamos nosotros a Dios? ¿Qué le debíamos nosotros a Dios? ¿Qué debíamos nosotros? ¿Qué era lo que nos hacía a nosotros estar en deuda con Dios? El pecado. ¿Sí o no? ¿Y quién pagó la deuda? Jesucristo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle perdón a Dios cada vez que le fallemos para ser libre de la culpa y para que Dios nos perdone. Amén. Versículo 28. Pero sabiendo que el siervo, o sea, el que perdonaron, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una migaja, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Lo que me debes, págame lo que me debes. O sea que lo agarró aquí el cuello y lo estaba ahorcando. ¿Ah? ¿Usted quiere ahorcar al que está a su lado? A ver qué se siente. ¿Sí o no? ¿Qué se va a sentir? Y así lo agarraron. Págame la deuda, lo que me debes. Cuando a ese hombre con unos 10,000 talentos no lo agarraron así. Oiga, tremendo como es la gente. ¿Sí ven? ¿Dónde está la misericordia? Por eso David decía: mejor es caer en las manos de Dios. Él sabrá cómo me va a cobrar a mí lo que he hecho, pero no en las manos del hombre. ¿Sí? Y dice el 29: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, como él le dijo al Señor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? O sea, te perdoné porque me rogaste. ¿No debieras tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo esa palabra, ¿no? O sea que ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguimos con el resentimiento contra el que nos ofendió, que el pecado es muy grande que nos cometieron, y para Dios ese pecado que usted dice que es muy grande, para Dios es pequeñito, porque el pecado que usted y yo teníamos era más grande que el que le han hecho. Pero es que hubo una violación, que es que me traicionaron, que es que eso. No, eso delante de Dios es un pecado pequeñito. Bueno, digamos, para Dios ese y cualquier otro pecado es lo mismo. Mentir, ser infiel a alguien, hacer cualquier pecado, matar a alguien, es el mismo pecado. El que mata y el que miente es lo mismo delante de Dios. Amén. Por eso no hay excusa que usted venga a decirme a mí. Usted me puede engañar a mí y decir: pero es que el novio que tuve hace 30 años lo que me hizo es imperdonable. No, perdón. ¿Aló? Que el esposo que tuve hace 20 años es imperdonable. No, perdone. ¿Aló? Que con la pareja que tuve un fracaso y este pecado es imperdonable. No, perdone. Tienen que perdonar. Que mi mamá me abandonó y me dejó tirada desde 1 año. No importa. Perdone. ¿Aló? Que
excusa delante de Dios. Si no perdonas a esa persona, vas a vivir peligrosamente con un metástasis espiritual. Estoy diciendo la verdad. Dios va a servir, va a traer libertad a tu corazón esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No hay excusa para que usted tenga a esa persona todavía encuellada y no la quiera perdonar. No la cuelgue más, suéltela. Lo que Dios le quiere decir esta mañana, cuando se encuentre con esa persona, suéltela, perdónela, para que ella también sea libre. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no va a haber libertad. Denle un aplauso al Señor. El Señor no llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así es. Si Dios nos perdonó, ¿por qué no perdonamos? Usted no venga a colocar un pecado inmenso, que usted me venga a decir que el pecado que le cometieron es muy grande. No. Son más los que usted tenía que el que le hicieron a usted. Amén. O sea que si Dios le perdonó a montaña de pecados, ahora usted perdone ese pecadito que le cometieron. Aló, es como que está dura, ¿no? Hago la pregunta: ¿vamos a perdonar? ¿Todos quieren perdonar? No le estoy diciendo que me cuente, yo no soy un cura aquí tampoco, para que me venga a confesar sus pecados. No necesito que usted me diga: pastor, yo voy a decir la verdad para ser libre. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 30 años me hicieron eso. No, a mí no me interesa a quién violaron, a quién no. Esas cosas ya tienen que estar ya en el cementerio, muertas, todas esas cosas sepultadas, y el perdón de Dios, y usted renunciar y perdonar a esa persona que le hizo tanto daño, esa traición, esa infidelidad, ese daño tan tremendo, porque a mí de niño me golpeaban, me daban patadas, puños, mala vida me dieron, y yo a esas personas no les tengo nada de rencor. Porque nosotros somos creyentes y sabemos que si no perdonamos, nos vamos a condenación eterna por una falta de perdón. ¿Cuántos dicen amén? Le comento algo de mi mamá. Mi hermano y yo estamos muy preocupados. Camilo es testigo que viajó conmigo a Cali, a la iglesia del pastor Jairo, que estábamos allá ministrando, que fue una bendición que Dios nos dejara ir allá. Camilo es testigo que yo hablé con mi mamá, había hablado con mi hermano. Y ustedes saben que el profeta no tiene honra en su propia tierra, dijo Jesús, ¿no? En su propia casa uno le va a hablar a la gente, dice: vos de qué te la picás, si vos eras esto, ¿sí o no? Empieza a traer la vida pasada. Vos eras un borrachín, y como a mí mi familia sabía que yo era un tomatrago y un andariego, y trabajando, me gustaba trabajar sanamente, pero me gustaba andar viajando mucho, y ese era mi swing, porque mi mamá era así. Sí, pues ahorita no, porque ya está en Cristo. Y entonces empezaban estos aquí que cristianos y eran esto, eran groseros con los papás, eran groseros con los familiares, y claro, unos muchachos a veces groseros, rebeldes y patanes, unos niños y adolescentes y todo eso. Y la vida pasada la traen a una memoria y no le reciben nada de lo que ustedes hablan de la Biblia. Entonces mi mamá decía, yo le dije, yo hablé con Andrés y hemos hablado entre varios, y estamos pidiéndole a Dios por qué usted sigue en este estado. Ni Dios la sana, ni Dios le llama cuenta. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Qué pasa aquí? Aquí Dios está esperando algo. Y cuando empezó a patinarnos la cabeza, entre todos había una opinión, el uno, el otro hablamos, cuando llegó la solución y era el perdón. Ahí estaba la clave. Entonces cuando yo hablé con ella enojó, tiraba manotazos a la cama, y yo le dije: yo sé que usted tiene algo con la abuela, o sea, con la mamá. Usted cuando ella le dice algo, usted la mira feo. Ella le voltea la espalda y ustedes quedan mirando la fe. A mí no me venga a engañar, a mí no me venga a decir, porque yo la he visto. Y Dios, como apena en su corazón, sabe qué tiene contra ella. Y es que lo que pasa es que mi abuela, como desde pequeña regaló, como Sara, prácticamente regaló a mi mamá a una abuela de crianza que me crió a mí también. Y entonces mi mamá hizo lo mismo conmigo. Y la abuela de mi mamá hizo lo mismo con la mamá de mi mamá. Y mi mamá hizo lo mismo conmigo. Y eso es una cadena que venía de atrás. Entonces uno debe entender de que los padres no tienen la culpa por esa maldición. Amén. Por eso uno debe resentirse. Yo entendí esto ya del Señor. Y de verdad, mi mamá no tiene la culpa de que conmigo casi no vivió. Quería verla aquí, quería que estuviera a mi lado, y fue muy difícil. Pero ella
ella me dejó en manos buenas, gracias a Dios. Me dejó en alguien que la ayudó a ella y una familia que mostró que ni siquiera era familia de sangre. Y hoy día ellos nos miran a nosotros como primos, sobrinos, yo les digo tíos, y es algo muy hermoso que Dios permitió ahí con esa familia de crianza. Imagínense, ni la misma familia de apellido nos dio la mano, sino que antes nos dio la espalda. Y en estos tiempos mi mamá tenía todo eso guardado acá todavía, cosas de hace 40 años, lo que les decía a ustedes, siendo cristiano, hay cristianos que guardan, todavía tienen un baúl acá adentro. Entonces ella tenía tantos recuerdos, heridas, y cuando no me recibió y Camilo se puso a hablar con ella, yo me salí para que ella no angustiara más, y Camilo habló con ella y Dios le ayudó para que le escuchara más a él. Y sí, ella renunció, le dijo cosas a Camilo, y bueno, y pasó los días, y ya cuando fui a hablar, porque hablé con mi hermano y yo tengo que hablar con ella, es verdad, el perdón se necesita. Cuando fui a hablar ya con ella, me recibió, se sentó, me escuchó, y tenía en una agenda escrito todo lo que me iba a decir, que me pedía perdón a mí, que le pedía perdón a mi esposa, y eso hay un listado de gente que decía, sí, yo les pido perdón a todos, y yo sé que a partir de ahorita soy libre en mi alma de cualquier cosa. Porque yo le dije algo que fue muy duro, yo le dije, si usted ahora no perdona, usted se puede condenar. Y ella dijo, sí, conozco que la verdad, y empezó a perdonar a todo el mundo. Y yo le dije, no sé Dios qué quiere hacer. Para sanarla tiene que estar libre de perdón contra otros. O para llevarse al cielo también tiene que estar libre. Ninguna de las dos Dios puede hacer. Por eso hay cristianos que están muy enfermos y Dios no los sana todavía por ese problemita. Y mi mamá tenía ese resentimiento guardado. Nos contó historias que nunca nos imaginamos que estaban en su corazón. Y entonces, ahora sí, cuando ella suelta el perdón, ahí es cuando ya Dios sabe qué va a hacer. La salva o la llama cuentas. Pero hermano, es triste que la mamá de no siendo cristiana, si no hubiera perdonado y estuviera con eso, estaban en el hilo de condenarse. Yo lo estoy diciendo porque puede ser la mamá de uno, pero la Biblia no está diciendo que el que no perdona se va al cielo, no dice. Antes está diciendo, le dijo a este hombre, ahí le dijo, 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Pregunta, ¿quiénes pueden ser los verdugos? Cuando alguien no perdona, ¿quién puede ser los verdugos que vengan a esa persona? ¿Quiénes? Todo eso, verdugos, póngale nombre, enfermedad, pobreza, ruina, la persona estancada en todas las áreas, ¿no? Una pobreza, se enferma, los médicos no le encuentran resultado por ningún lado, no encuentran qué es la enfermedad, y todo eso es entregado a los verdugos. ¿A quién Dios entrega? El que no perdona, se lo entrega a los verdugos. Todo se lo entrega. Él no quiere pedirle perdón ni perdonar a nadie. Satanás, todo. Verdugos, algo. Enfermedad. Hermano, viene la enfermedad, viene la ruina, la persona tiene su rata en la mente del bolsillo, al otro día no tiene un peso. Ahí están los verdugos. Puede estar ofrendando, puede estar diezmando, pero si no tiene paz en su corazón contra su prójimo, eso va a ser muy complicado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las heridas que le hayan hecho ustedes de hace 40, 50 años atrás, eso ya tiene que estar sepultado. Perdone a esa persona, suéltela, no le puede más, la ahorcaron. ¿Aló? Pobrecita esa persona, usted la tiene que decir, te acordaste hace 5 años, me hiciste eso, por tu culpa y por tu gran culpa. Se le vino lo católico. ¿Ah? No se ponga el sol sobre el espejo. Exactamente. No pueden acostarse con... Y que el sol ya se fue enojado. No se ponga el sol, no fue el versículo, el sol es vuestro enojo. O sea, se fue el sol y está el marido y la esposa y la esposa durmiendo uno así y al otro para otro lado. Ni me abraces. Si llega el Señor en ese momento, los dos se quedan. Arrebatamiento, ¡pum! Sonó la trompeta. ¿Y por qué nos quedamos los dos? Sigamos a la iglesia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos podemos enojar, pero no hallarse porque pecamos. Amén. Enojarse se puede enojar uno, pero cuando usted se aira, pecó. ¿Cómo es a ira?
ya se fue el sol. Y lo dejó ir. Y nunca pidió perdón. Ni se pusieron a cuentas y sonó la trompeta y los dos se quedaron. ¿O usted cree que se van? Porque limaban, porque daban primicias, ofrendaban, venían a la iglesia, porque servían. No. Puede ser un ministro, puede ser un pastor. Si en ese momento sonó la trompeta, estaban enojados, se acostaban el uno con la espalda para acá, el otro con la espalda para allá. No me importa, dice Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, esta prédica del perdón es de lo más importante que puede haber en nuestra vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? De que esto nos trae sanidad. Ya sabe que ya no pesa los pecados. Dios nos pesa a nosotros como estamos, y en nosotros hay más pecado que santidad. Él sí nos pesa, diariamente nos pone la pesa, hay una balanza, y Él nos está pesando. Vamos a ver si pega para acá o para allá. A ver dónde está más santidad que pecado. Bueno, Él está cambiando, está mejorando, porque Él no es perfecto, ¿sí o no? Entonces, pero nosotros a veces pesamos los pecados y Dios no los está pensando. Nosotros sí, este pecado es grande, este es pequeñito, este es muy grande, no, yo no lo puedo perdonar, no, que va. Ni infidelidad esa hace 40 años, olvídate. Nunca le di un gato de leche a mis hijos. No. ¿Aló? Yo cómo le voy a perdonar al papá de mis hijos sin ni una moneda de 5 pesos que existían en las morocotas? No, esto está ministrando aquí el Señor. Hermano, es tremendo. Ustedes, los que tienen hijos, no pongan a sus hijos en contra de los padres que no están viviendo con ellos. Se va a delicar. Eso hacía mi mamá. Vos le decís, papá, sin vergüenza, que ni un tarro de leche Clean te daba, le costaba, le dolía. Así me decía. Pero le estoy hablando hace unos 15 años atrás, porque ella en este tiempo no dice eso. Pero esto se ve de moda. ¿Vos le vas a decir, papá, sin vergüenza, es tomatrago? No. Ponen los hijos en contra de los padres, y eso está mal hecho. ¿Aló? Vamos a seguir pensando los pecados. Vamos a seguir diciendo este pecado que yo cometí es más pequeño que el tuyo. No. El que miente se hace aquí, y el que mató a alguien ahorita se hace acá. Delante de muchos de nosotros va a venir esto. Me quedo con el mentiroso. Y crucifíquenlo. Como hicieron con Jesús. Barrabás, el ladrón. Pero a la cruz. Blasfemo. ¿Y qué hace hoy día? Yo le apuesto que aquí ponemos un homicida que acaba de llegar a la iglesia, un mentiroso. Y el hombre prefiere agarrar al mentiroso. Me quedo con el mentiroso. Venga, porque a mí también me gusta la mentirita. La mentira piadosa. ¿Sí? Pero no, porque matar es malo. ¿Y mentir qué? Dios compara la mentira con el homicida. Dice que los dos son la misma cosa. ¿Sí? Por eso ya no pidamos a los pecados. ¿Cuánto van a perdonar a quien le deban algo? Así sea por teléfono, llame a esa persona, si es capaz. Dile que diga a Dios que le va a dar fuerza y perdone. Y llame a esa persona, perdóname, sí. Dios quiere el Señor, yo quiero ser bendecido. Yo voy a montar un negocio, quiero tener bendición de Dios. Porque es que me siento como enfermo por dentro. No quiero enfermarme, no quiero ruina, no quiero problemas en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que va a ser duro que usted agarre el teléfono y llame. Dígale, Señor, dame valor porque lo que más nos cuesta es perdonar. Y vuelvo y le digo, puede ser el pecado más grande que haya cometido. Usted le debía más pecados a Dios que el que le debe a usted. Perdone a esa persona. No la vaya a buscar, por favor. Suéltela ya. Hoy suéltela. Quite la mano de la nuca de esa persona ya. Amén. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie, vamos. Yo le pido que usted se disponga para que Dios traiga una sanidad en su corazón, en su alma. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos. Espíritu Santo, sí. Padre, tú eres el único que puede sanar heridas del pasado. Tú eres el único que puede fortalecer. Tú eres el único que puede dar paz.
Espíritu, trae recuerdo del pasado para que haya un perdón en esta vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora. Para sanidad del alma. También oramos por este varón para que no haya ningún resentimiento guardado contra alguien. Por las ofensas que le hayan hecho. Por toda la gente que se ha levantado contra él para ofenderlo, para atacarlo. Perdónalo, Señor, ayúdalo. Ayúdalo también para que él sea libre, para que él también pueda perdonar a todos sus ofensores, para que en su corazón no haya guardado ningún odio ni venganza ni resentimiento contra nadie. Trae libertad en su vida. Trae libertad en su vida. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae libertad en su alma. En el nombre de Jesús. Ahora, del nombre, el perdón fluye en esta mañana. Dios te perdona. Señor, en esta mañana, el perdón fluye. El perdón fluye en los corazones. Que todo hombre pueda perdonar a su prójimo. Que todo mundo pueda perdonar a sus familias. Así que no haya sido muy grande para que en esta mañana haya un espíritu perdonado en esta casa. Espíritu Santo, gracias porque esa unción está aquí para romper ataduras, maldiciones y ligaduras del pasado. Y para que esto no siga a nuestros hijos, como venían nuestros padres, nuestros familiares, con esa falta de perdón, ese resentimiento guardado, ese odio. Oh Señor, ayúdanos pueblo, ayúdanos a todos. Gracias, Señor. La paz de Dios, la paz de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y fluye tu perdón. Que haya siempre perdón en nuestros corazones, para que así mismo tú nos perdones. Pero nosotros perdonamos que nos perdonas también. Hay sanidad del alma, hay sanidad del corazón, hay libertad, hasta gritar de la alegría. Cuando tú nos perdonas, sentimos gozo, paz, en nombre de Jesús. Quizás nuestra alegría